bienvenida, bienvenido a Yo, audiencia mexiquense. Hoy le tenemos un tema muy importante. Hace algunos días comenzó esta restricción para la venta de la comida chatarra en las escuelas. Fue una medida que se recibió muy positivamente, pero ¿qué está pasando en el mundo de los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, internet? Ahí vemos una enorme cantidad de anuncios, incluso algunos de ellos realizados por los llamados influencers. Para hablar sobre este tema y su impacto, hoy tenemos como invitada a Paulina Magaña Carvajal. Ella es la coordinadora de salud alimentaria de la organización El Poder del Consumidor. Antes de la entrevista le invito a ver una cápsula alusiva a este tema. Ya no habrá comida chatarra en las escuelas. A partir del 29 de marzo de 2025, quedó prohibida la venta de alimentos ultraprocesados en las escuelas de los niveles básico, media superior y superior en México. Esto significa que 258.689 escuelas del país deberán contar solo con opciones saludables y nutritivas en sus tiendas y cooperativas, así como en los puestos ambulantes en los alrededores de los planteles. Pero, ¿es suficiente esta medida para enfrentar la crisis de obesidad infantil en México? Nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. Según datos de UNICEF, 1 de cada 3 niñas y niños en edad escolar vive con sobrepeso u obesidad. La razón no solo se encuentra en el tipo de alimentos que se consumen, sino también en el bombardeo publicitario de productos ultraprocesados diseñados para atraer a la población infantil y explotar su vulnerabilidad. Desde 2013, el gobierno mexicano implementó restricciones en la publicidad de estos alimentos en programación para niñas y niños, pero exentó de esta obligación a programas para adolescentes y adultos, que también son muy vistos por las audiencias infantiles. Asimismo, se incorporaron los etiquetados con sellos de advertencia para un consumo más responsable. Sin embargo, estas acciones y otras han sido insuficientes. Un ejemplo es la publicidad digital y en redes sociales, donde influencers y plataformas como YouTube y TikTok siguen promoviendo estos productos sin una regulación efectiva. ¿Crees que las medidas actuales son suficientes para frenar el impacto de la publicidad de comida ultraprocesada en niñas, niños y adolescentes? ¿O coincides en que deben ser más estrictas? En esta ocasión abordaremos este tema fundamental, que también se relaciona con tus derechos como audiencia: la publicidad de comida chatarra y el reto de regular su impacto en niñas y niños. Quédate con nosotros. Ahí tiene usted algunos elementos de información muy importantes sobre lo que está ocurriendo con la transmisión de la publicidad de esto que llamamos comida chatarra en la radio y la televisión, pero que ahora se ha expandido en las redes sociales. Y ya le decíamos, para hablar de este tema tan importante nos acompaña Paulina Magaña Carvajal, coordinadora de salud alimentaria de El Poder del Consumidor. Bienvenida. Gracias, Gabriel. Es un gusto estar aquí contigo compartiendo este tema que creo que es de suma relevancia para que todo el auditorio conozca cuáles son las implicaciones de la publicidad, en dónde la encontramos y al final qué impactos en salud pública está teniendo, sobre todo en población infantil y adolescente. Que sobre todo es la que más nos preocupa. Actualmente, ¿cómo se encuentra, en términos muy generales, regulada la publicidad de la llamada comida chatarra? ¿Es correcto, por cierto, este concepto? Es correcto, coloquialmente decimos comida chatarra, sin embargo hay un término técnico que seguramente ya lo hemos escuchado en varios lugares, que es productos ultraprocesados. No llamamos alimentos porque en realidad un alimento es algo que te nutre y queremos mencionar como productos, y la palabra ultraprocesados ya tiene un término, que son como aquellos productos que tienen formulaciones industriales, alto contenido de azúcares, como lo hemos visto, y también colorantes, ¿no? Son como las características. Las sales también, las ¿verdad? sales, las grasas. Entonces, comida chatarra, productos ultraprocesados, nos podemos referir igualmente a la misma categoría de productos. Ahora, ¿cómo se encuentra regulada este tipo de publicidad en términos muy generales en la radio y en la televisión? Porque
caray, creo que estamos muy expuestos, sobre todo en estos que llamamos los horarios estelares de la televisión, a este tipo de anuncios. Sí, claro, yo creo que es muy importante hablar de la regulación un poco para saber qué hace falta en México, y también podemos hablar un poquito más adelante de la exposición, o sea, qué tan expuesto, porque una cosa es que esté y otra cosa es también dimensionar qué tanto estamos expuestos, sobre todo la población infantil y adolescente. Entonces, ¿qué existe en México? En México existen regulaciones desde 2014, que es la regulación de los lineamientos de publicidad que tenemos. Pues tiene varias áreas de oportunidad, podemos mencionar cuáles son, pero actualmente se encuentra regulado televisión, cine y radio, con algunos horarios que son limitados, consideramos, de 2:30 a 7:30 de lunes a viernes, y los fines de semana un horario un poco más extendido, de 7 de la mañana a 7:30 de la tarde. O sea que, perdón, que en esos horarios no se puede transmitir este tipo de publicidad. No se puede transmitir, pero es importante mencionar bajo qué criterios. Hay ciertos criterios nutrimentales que siguen siendo todavía pues no actuales a lo que tenemos ahorita en el mercado, a la oferta, es decir, son permisibles, los horarios tampoco son de cobertura amplia. Creo que necesitamos tener esta actualización, y obviamente los medios, porque ya los medios, por ejemplo, los digitales, creo que son un muy importante reto en la publicidad, sobre todo de productos nocivos. Las niñas y los niños en realidad se exponen a una enorme cantidad de este tipo de anuncios. Hablemos todavía de los medios tradicionales, sobre todo de la televisión. Yo sé que en programas como La Rosa de Guadalupe, incluso en las telenovelas que consumen mucho las niñas y los niños, pues ahí se transmiten, ahora sí que masivamente, estos anuncios. Sí, por supuesto, uno de los problemas que también tiene esta regulación del 2014, que digamos ya tiene tiempo, es que además de tener horarios cortos, que no tiene una cobertura amplia, criterios nutrimentales que no son fuertes, además también clasificaba que no se deberían en esta ventana de tiempo que mencioné, en ciertos programas de audiencias infantiles, cuando se mencionaban, por ejemplo, caricaturas. Sin embargo, hay otros programas, como los mencionas, las telenovelas, son altamente vistas por niños y niñas. Entonces, eso no entró dentro de la regulación 2014, y creemos que pues es un problema, porque pues quedan descubiertos estos programas con audiencias infantiles altas. Sí, por supuesto, y eso nos lleva efectivamente a este debate que decíamos en la cápsula inicial, de que no basta con prohibirlo en las escuelas, sino que también hay que trabajar mucho, por supuesto, en la publicidad de los medios convencionales y en los medios digitales. Te invito a ver un sondeo, salimos a las calles a conocer la opinión, pues ahora sí que de las y los mexiquenses sobre este tema, y le hicimos la siguiente pregunta: ¿por qué cree que la publicidad de comida chatarra debería ser más regulada? Porque ya hay un tipo de regulación, pero debería ser más regular. Vamos a ver. Más que nada no es porque lo que te ofrezca el producto, sino porque te lo tratan de vender como, no sé, de que te va a cambiar la vida, o de que si te lo comes, no sé, te vas a sentir así, o sabe a esto y lo otro. Y realmente no es porque sean buenos productos, sino más que nada por como te lo pintan o como te lo quieren vender como si fuera la maravilla del mundo. Sobre todo por el tema de, bueno, temas de salud, pues sobre todo, por ejemplo, en más pequeños, pues creo que sí debe de ser algo que se tenga que regular para pues evitar problemas de obesidad o alguna otra situación. Yo creo que sí debería ser regulada, tanto en horarios como en lugares específicos. Siento que en las redes sociales ya se está facilitando mucho el uso en personas menores, y eso hace que consuman ciertos productos que no deberían consumir para su edad. Pues yo creo que ni a eso tendríamos que llegar, porque si estamos hablando de una comida chatarra, pues no debería ni de existir, además, ¿no? Por el tema del consumo de los niños, ¿no? Gracias por esta participación. Paulina, ¿cómo viste? Creo que comentan algo que me parece sumamente importante, y que es uno de los objetivos de la publicidad, y que tiene que ver con la influencia que genera en los consumidores, las consumidoras, específicamente grupos infantiles o adolescentes, y es que la percepción del producto, es decir,
trata de tener una influencia en la percepción tanto hacia un producto que sea más saludable. Puede ser un producto chatarra o procesado, como lo mencionamos ahorita. Sin embargo, esta publicidad trata de hacerlo ver que no es tan malo, ¿no? Desde tener perspectivas un poco más hacia un perfil saludable o incluso también de tendencias, ¿no? Un producto que es cool, un producto que es divertido. Entonces creo que este comentario sobre la influencia, digo, no solo en el consumo, sino cómo se cambia la percepción de un producto que de entrada no es saludable hacia otras, pues, como características que pueden resaltar como más positivas. Sí, como publicidad engañosa al final del día. Tenemos ya que hacer un corte, pero por favor, no te vayas, no se vaya, porque vamos a seguir hablando de este tema que es fundamental, tiene que ver con los derechos a la salud, pero también con sus derechos como audiencia. Estamos de regreso en Yo, Audiencia Mexiquense, hablando sobre este importante tema de la publicidad de la comida chatarra con Paulina Magaña, quien trabaja allá en el Poder del Consumidor y que pues te has convertido en una especialista en estos temas. Bueno, antes del corte nos estabas hablando de estas restricciones, ¿no? De qué hay en publicidad, donde efectivamente pues sí las hay, pero el consumo se sigue dando, sobre todo en algunos de estos programas, pues ya sea telenovelas, por ejemplo, o en su caso, La Rosa de Guadalupe y demás. Ahora, vino otra medida, que es esta del etiquetado, ¿no? Sí, claro, después del 2014, que son las medidas que previamente comentamos, pues viene una modificación a una norma oficial mexicana 051, y si bien el objetivo principal no es regular la publicidad, sí hubo elementos que tocaron ciertas partes de la publicidad, porque esta norma regula todo lo que es información comercial al consumidor en los empaques. Esto quiere decir que ya que se aprobó el etiquetado por medio de esta norma, el etiquetado que ya conocemos, frontal de advertencia con estos octágonos, pues también marcó en esta norma que cualquier producto con estos sellos de advertencia o leyendas precautorias que contienen edulcorantes evitar en niños no podría tener uso de ciertos elementos publicitarios como son los personajes. De ahí que vimos que se retiró el Tigre Toño o algunos otros personajes que de pronto causó mucha nostalgia entre los consumidores y consumidoras, sobre todo, pues que vinieron acompañándose de estos personajes que formaron parte de su infancia, y que creo que ahí está una clave de la publicidad, como hacer este vínculo emocional y por supuesto pues identificarse con una marca, con un producto, y eso lo vimos con la retirada de estos personajes cuando se implementó la norma 051 en el 2020. Sí, que representó un gran avance para el país, pero de todas maneras siempre la industria alimentaria pues busca hay algunos vacíos, ¿no? Lo vimos con las caravanas navideñas, con estos productos de cola que relacionan, por ejemplo, a Santa Claus y siempre los buenos deseos con el consumo finalmente de un producto que, pues no. Claro, y eso me parece sumamente importante, sobre todo viniendo de empresas que previamente ya habían hecho compromisos de no hacer publicidad de sus productos por las características que tienen al público infantil. Te invito a ver el siguiente sondeo, que también salimos a las calles para recabar la opinión de nuestras audiencias. En este caso, les preguntamos sobre lo siguiente. ¿Crees que en México debería haber restricciones a la publicidad de comida chatarra en horarios infantiles? Pues bueno, a ver qué nos dicen. Vamos a verlo. Sí, sí puede ayudar en ciertos horarios para pues que la gente esté más consciente sobre la comida chatarra o en ese aspecto de cuestión de alimentación. No, pues yo digo que debe de ser en todo el día, porque pues igual los niños deben de saber que la alimentación es muy importante, ser sana. No creo que funcione. Mucho. Sí, definitivamente deberían de darle menos tiempo y más tiempo a la comida saludable. Sí, en el almuerzo sobre todo. Muchas gracias por esta participación. Paulina, ¿cómo viste?
Bueno, yo creo que aquí vimos dos tipos de opiniones, pero en la mayoría creo que se coincide que debe haber una regulación y creo que esta es una percepción muy importante de los consumidores y consumidoras y también podemos hablar qué dicen los organismos internacionales que dictan estas recomendaciones de regulación y por qué es importante regularlo, ¿no? Hasta qué grado tiene esta influencia de consumo que creo que es bastante alta, pero bueno, me parece una opinión pues muy interesante. Por ahí mencionaban el tema de extender los horarios todo el día. Bueno, yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal y creo que es algo de lo que se está proponiendo, ¿no? Desde las organizaciones de consumidores, que es una de las que represento, pero justamente tener una cobertura amplia, ¿no? Para que no sea solo un tiempo corto que pueda asimilar o simular una regulación, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en el mundo digital? Hace tiempo yo me enteré, incluso participé en la presentación de este estudio que se llamaba Influencer Chatarra, una cosa así. Es decir, hay creadores de contenido que se han abocado en los últimos años a estar promoviendo este tipo de productos en las redes, en TikTok, en Facebook, pero sobre todo en TikTok, ¿no? Y en Instagram. Sí, así es. Este estudio que mencionas es un estudio que se hizo en conjunto con otra organización civil de consumidores en línea, que es TechCheck, en conjunto con el Poder del Consumidor, y creo que toca un tema muy interesante de la publicidad digital, que es esta estrategia de influencer, ¿no? O sea, cómo estas personas que ya tienen un poder de influir en ciertos grupos, ¿no? Depende de la temática que se está promoviendo, pero bueno, de entrada creo que ya tenemos que cuestionarnos cuáles son estas prácticas, son transparentes, las estamos identificando como consumidores en general, cómo están afectando a grupos como niños y niñas, y bueno, creo que es muy importante. Creo que es una de las estrategias de la mercadotecnia o la publicidad digital, y podríamos pensar que, bueno, los medios digitales están diseñadas para un público, para cierta edad, pero yo creo que nos sorprenderíamos al saber que el 60% de los niños y niñas son usuarios y usuarias de redes y del Internet en general, y el 90% de los adolescentes. Entonces yo creo que esta y otras estrategias, que podemos hablar más de ellas, están siendo pues de mucho valor y mucha importancia para pues llegar a este público, sobre todo, por ejemplo, de preocupación cuando hablamos de productos nocivos. Pero ¿no tenemos una regulación de las redes en este terreno? No tenemos una regulación, y creo que pues debemos plantearnos, uno, porque una de las mayores inversiones en publicidad se está yendo a los medios digitales. Sí. ¿Por qué? Porque es más rentable, porque llega a un público mucho más amplio que en los medios, por ejemplo, en físico, ¿no? Cuando hay un espectacular o en un punto de venta. Esto tiene un poder y un alcance pues muy amplio, y hasta ahorita no tenemos esta regulación. Nos quedan unos segunditos. Fuera del aire, como se dice, nos platicabas que hay un documento que está haciendo, que se puso pues a consulta sobre nuevos lineamientos de publicidad. ¿Van bien o cómo van? Claro, yo creo que en este momento hay que cuestionarnos si siguen funcionando los que tenemos desde el 2014, y es algo crucial, pero en este cuestionamiento tenemos que ver en qué momento estamos actualmente de exposición a la publicidad, con qué medios, cuáles son las nuevas técnicas, estrategias, y realmente creo que estos nuevos lineamientos que se proponen para la actualización 2014 ya fueron puestos en consulta pública en la página de la CONAMER, que es la Comisión de Mejora Regulatoria, y bueno, vemos que no es un gran avance, incluso es una retrospectiva, porque los horarios que se proponen son más cortos que los que ya había. Entonces creo que, sí se incluyen los temas digitales, que creo que es algo muy importante, pero estamos viendo una cobertura muy limitada a lo que en realidad está pasando en el contexto, la exposición que están teniendo niños y niñas en todo el horario, no solo en un momento que sí hay picos de audiencia, pero hay porcentajes muy altos en horarios que no están cubriéndose. Bueno, pues ahí está el planteamiento, que es muy importante. Esto es de que no basta con prohibir la comida chatarra en las escuelas, si no trabajamos también paralelamente con los medios de comunicación, con la industria y en el empoderamiento de las audiencias. Para más información es la página de El Poder del Consumidor. El Poder del Consumidor, ahí subimos diferentes temas relacionados a la publicidad, y creo que en estos días vamos a estar conversando con respecto a qué está pasando con los lineamientos y por qué debería de pensarse en una regulación más amplia. Pues ahí está, hay que involucrarnos porque es un tema que nos compete. Gracias, Paulina, por esta entrevista, y por favor, no se vaya. Continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense.
Estamos de regreso en Yo Audiencia Mexiquense y ahora entramos a esta sección en la que damos respuesta a los mensajes que han llegado de nuestras audiencias. En este caso nos escribieron por correo electrónico Adrián. Adrián nos comenta lo siguiente: buen día, vi su emisión de Yo Audiencia Mexiquense en la que se habló de las transmisiones de Mexiquense Televisión tanto por la señal de televisión abierta como a través de los sistemas de televisión por cable y satelital, donde se mencionó a Easy y a Sky. Pero mi pregunta es, nos dice Adrián, ¿cuándo entrará la señal a través de Dish? Sucede que a nivel nacional muchos somos suscriptores, por cierto, paréntesis, lo cual agradecemos muchísimo, de esta plataforma y resultaría positivo tanto para la emisora como para la audiencia se pudiera contar con al menos las señales de los canales 34.1 y 34.2. Espero su respuesta, nos dice Adrián, y muchas gracias. Bueno, le respondimos lo siguiente a Adrián. El ingeniero Francisco Sochipa, que es el director de operaciones de este sistema, informa que efectivamente hay interés de estar en la plataforma de Dish. Sin embargo, esto implicaría un costo para el sistema mexiquense de medios públicos, ya que estas plataformas cobran cantidades importantes para sumar señales de otros usuarios. La señal de Mexiquense Televisión se puede ver en sistemas de televisión de paga local, como sucede aquí en el Estado de México, también sucede en la Ciudad de México, tanto en estas ciudades y en algunas se incluye, por ejemplo, a nivel nacional, por estar justo en estos sistemas de televisión de paga. Como Mexiquense Televisión es de una institución estatal y no federal, pues en este caso no se incluyen la señal de Mexiquense en todos los sistemas de televisión de paga en el país, desafortunadamente, de ahí que sea necesario para el caso de Dish hacer un pago. En cuanto a Sky, se firmó en la administración anterior un convenio, gracias al cual se pudo incluir la señal de Mexiquense Televisión en su oferta de canales. Con Dish, pues ya le decíamos, no se ha podido concretar, pero se toma nota de la propuesta. Y pues muchísimas gracias a quienes nos escriben a través del WhatsApp, por supuesto a través de la plataforma de Mexiquense Televisión, Mexiquense Radio, y por supuesto también que son bienvenidos todos aquellos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales de Mexiquense Televisión. Y pues desafortunadamente ya se nos termina el tiempo, pero no nos queremos despedir sin brindarle esto que le llamamos la imagen de la semana. En esta ocasión, pues es una producción, en realidad es un video cortito, de esto que le llaman Reels, que produjo la Deutsche Welle, que es una institución con la cual Mexiquense Televisión tiene un convenio, pues ya desde hace varios años. Y este contenido se refiere a cómo no volverse tonto, así dicen, usando la inteligencia artificial. Vamos a verlo, a ver qué opina usted. Verifica fuentes y cuestiona las respuestas que te da la IA. Sé consciente de sus sesgos. La IA no es neutral. Utiliza siempre múltiples herramientas y fuentes para obtener una perspectiva equilibrada. Pero, por supuesto, no todo es malo. La IA puede inspirar, aumentar la creatividad y ayudar en tareas repetitivas, dejando tiempo para pensar en cosas más importantes. Así que depende de ti. ¿Cómo estás usando la IA? Así es, no se confíe del todo, ¿eh? Yo también he hecho consultas al ChatGPT y créame que hay datos en ocasiones que están equivocadas. Así es de que, no, tome ahí sus previsiones cada que use alguna herramienta de inteligencia artificial. Eso es lo que nos dicen independientemente de los beneficios. Bueno, con esto nos quedamos. Esperamos sus comentarios, sus quejas, sus propuestas a Yo Audiencia Mexiquense. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.